Hola, buenas noches. Muy brevemente, en nombre de la editorial, unos agradecimientos. En primer término, al Malva por su hospitalidad, que se reitera y que agradecemos. A todos ustedes por la compañía que da sentido a este acto y a nuestro hacer. A todos aquellos que han permitido que este libro existiera. Todo el equipo de la editorial y quienes, de un modo u otro, acompañan y hacen posible este proyecto. A los autores, numerosos, talentosos, tolerantes, a Jorge Myers por su tarea como editor de este volumen y especialmente a Carlos Altamirano, director del proyecto, que se continuará en un próximo tomo consagrado al siglo XX. Es esta una obra importante, una obra que a la vez llena un vacío en el conocimiento de nuestras propias sociedades y problematiza temas y conceptos que merecían mayor reflexión. Es un orgullo para nosotros, como editores, iniciar nuestro programa de autores latinoamericanos con este libro. Quiero agradecer especialmente a Ricardo Piglia su presencia. Su presencia es gesto de amistad hacia el autor, de amistad hacia la casa, de amistad hacia la palabra escrita y hablada. La suya es una presencia, como siempre, generosa. Es una presencia que nos permite también hacer que este diálogo tenga la particular contraposición, contraste, contrapunto entre dos modelos de intelectuales. Uno más asociado con el mundo académico, con la construcción silenciosa del conocimiento. El otro, el de Ricardo, si bien no carente de una dimensión académica de gran envergadura, es la de un intelectual público más presente en las discusiones del mundo literario, del mundo visible. Creo que será para todos nosotros un gran placer oírlos dialogar y agradezco nuevamente a todos su presencia y generosidad. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido. Supongo que primero tengo que explicar por qué estoy aquí, presentando un libro en el que de hecho no he colaborado ni he tenido una participación directa, si bien debo decir, y quizá eso justifique que esté aquí hoy, que conozco el proyecto desde su inicio, ¿no? Porque he estado hablando con Carlos en el momento mismo en el que este proyecto comenzaba a gestarse, cuando Carlos empezó a pensar en la posibilidad de hacer este libro, y por lo tanto me siento cerca del proyecto desde su origen hasta su materialización, y me parece que en un sentido eso justificaría, si es posible decirlo así, el hecho de que yo entable una conversación con Carlos sobre el tema. En un sentido, me parece que todos los que estamos aquí podríamos considerarnos objetos de esta historia. Me parece que una historia de los intelectuales, en cierto sentido, nos incluye por lo menos a los que estamos aquí. Hay que ver también quiénes estamos fuera de aquí, que también pueden ser incluidos en esta historia. En un sentido, yo tengo la sensación de que mi larga amistad con Altamirano, que se extiende durante muchísimo tiempo, ha sido también una suerte de ejemplo microscópico, diría yo, de lo que podemos entender por la actividad intelectual, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido una amistad basada en muchísimos planos de relación, y uno de esos planos básicos ha sido que hemos estado siempre discutiendo. Hemos estado siempre discutiendo, nunca hemos estado de acuerdo. Hemos tenido diferencias políticas todo el tiempo, y por lo tanto creo que la actividad intelectual está fundada en la amistad y en la discusión.
creo que esa relación entre la amistad y la discusión, una discusión firme, con posiciones claramente diferenciadas, el respeto por la posición del otro y la sensación de que es imposible convencer al otro en la discusión y que por lo tanto en verdad esa discusión solo sirve para que uno mismo se convenza de algún tipo de posiciones o que lentamente empiece quizás sin notarlo a variar sus posiciones y a ser influido por esa discusión. Me parece que ahí podemos encontrar uno de los nudos, quizá uno de los nudos microscópicos de cualquier historia intelectual. Esta idea de la fraternidad y la discusión. La posibilidad de la controversia está, me parece, en el origen mismo de la actividad intelectual y por lo tanto es uno de los temas que este libro reconstruye a lo largo de una historia de larga duración. Estamos por otro lado en un momento en el que da la sensación que la función intelectual está, no sé si en crisis, porque yo creo que la noción de crisis es epidémica, diría yo, en el debate intelectual, ¿no? La crisis me parece que es un elemento que está siempre presente y por lo tanto hablar de que algo se encuentra en crisis es también un modo de referirse a un tipo de actividad que pone siempre la situación de crisis y de cambio como un horizonte deseado. Pero sí podemos decir que existe un tipo de escenario de la discusión intelectual que ha producido o produce ya algún tipo de alteración. En ese sentido, el tipo de periodización que esta historia se propone, que comienza en la colonia y termina luego de la caída del muro, digamos, hacia 1990, con la hipótesis de que se han producido a partir de ahí un tipo de modificación, cierto tipo de discusión de la cuestión que hace aconsejable dejar la periodización cerrada en ese momento. Que sería el momento en el cual esa historia es escrita. Me pareció muy interesante el momento en el que esa periodización se cierra por la aparición de condiciones que parecen nuevas respecto a esa discusión sobre quién tenemos como intelectual y cuál es su función. Me parece muy interesante que en ese espacio se produzca esa historia. Como si la historia fuera una respuesta, como si la historia fuera una respuesta a esa situación de incertidumbre, como si la historización fuera una respuesta, un intento de buscar algún tipo de, no digo de explicación ni de sentido, pero sí por lo menos de antecedentes o de líneas que permitan pensar. En ese sentido, yo me atrevería a decir que Altamirano podría ser uno de los ejemplos, es uno de los ejemplos que yo tengo siempre presente cuando pienso en nuevas figuras intelectuales en el mundo contemporáneo. Y pienso básicamente en aquellos que no solamente hacen una obra personal, sino que construyen redes, construyen colectivos de trabajo, tienden a pensar la función intelectual como la función de la construcción de comunidades, y en esa línea me parece que Altamirano está acompañado por una serie de intelectuales, digamos, de los cuales también me siento muy cerca, solamente para nombrar algunos de esos intelectuales de mi propia generación y de la generación de Carlos. Podríamos pensar en Jacobi, el doctor Jacobi, que también ha estado siempre muy interesado en la construcción de comunidades, de redes, de colectivos de trabajo, en Pancho Aricón, José Aricón. Podríamos pensar en Germán García, que también ha trabajado siempre con esta idea de construir cierto tipo de comunidades de discusión y de trabajo colectivos. Podríamos pensar en Alberto Ure, que fue capaz de construir alrededor de ciertos espacios muy propios, comunidades teatrales que funcionaban por afuera de los lugares institucionales. Me parece que ese tipo de percepción de la práctica está realizada plenamente en esta historia. Es decir,
decir, Carlos tiene una gran capacidad de convocatoria, y me parece que él es capaz de hacer lo que se hizo en este libro, que es convocar a un conjunto amplísimo de intelectuales de América Latina que van a responder sin duda inmediatamente a una propuesta de Altamirano, que está haciendo en este libro lo que había hecho antes con el diccionario de términos de sociología cultural, lo que había hecho antes en su participación en distintas revistas, etc. Entonces me parece que quizá esta figura que podríamos llamar intelectual colectivo, es decir, de alguien que está pensando siempre la actividad intelectual en términos de, insisto, construcción de trabajo que se hacen entre varios, que se discuten entre varios. Me parece que quizá eso es algo que me gustaría señalar en relación a la figura de Carlos y a la historia misma, que tiene la cualidad de ser una obra de colectivo. El otro elemento, los otros dos elementos que van a ser importantes señalar antes de comenzar la conversación es, por un lado, el regreso de la historia. El regreso de la historia luego de largos periodos marcados por la tradición de la lingüística, por la tradición de la teoría, que debemos, me parece, recibir con agrado, con beneplácito. Hoy me parece que los intelectuales que miramos con más interés son los historiadores. Por lo menos en Argentina me parece que hay un grupo de jóvenes historiadores, por ejemplo, los que están ligados a la revista Entrepasado, por ejemplo, o muchos de los que desde luego intervienen en esta misma historia. Altamirano, me parece que los historiadores están hoy planteando una serie de cuestiones en torno al debate sobre prácticas, lenguajes, tradiciones, que los ponen como un punto de referencia respecto a cómo podríamos identificar hoy el trabajo intelectual. Creo que fue E.P. Thompson que dijo que en verdad la historia era la ciencia del contexto, o era al modo que de todas maneras la historia sería una reflexión sobre el contexto, es decir, sobre aquello que acompaña al acontecimiento, la reconstrucción de aquello que acompaña al acontecimiento y permite pensar. Me parece que uno de los méritos más importantes de esta historia es que ha intentado reconstruir las condiciones materiales dentro de las cuales se produce el trabajo intelectual. No se trata solamente de una historia de los intelectuales como tales, sino se trata también de una historia de espacio material dentro del cual en América Latina ha podido realizarse el trabajo intelectual. Quiero decir, las editoriales, los periódicos, las revistas, todos aquellos ámbitos que son tan o más importantes, por lo menos tan importantes como el trabajo mismo de los intelectuales. Entonces, me parece que esa idea de historizar, establecer una periodización y al mismo tiempo pensar los contextos dentro de los cuales se producen cierto tipo de acontecimientos intelectuales, discursivos, y ver esos contextos como contextos materiales, es una novedad que trae esta historia, y es una novedad que debemos, desde luego, saludar y celebrar.